Hola, 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 muy buenos días, tardes, noches, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a mi espacio canal YouTube Ivankis. Soy Ivankis, músico, productor musical, cantautor y asesor y consultor en procesos de conciencia. Bueno, hoy tengo una invitada muy especial, Lauren Abello, quien hace un par de meses me contactó por las redes sociales, ya que ella pues venía viendo algunos de mis videos y pues decidió enviarme un mensaje, contactarme porque ella es una persona muy especial, con unos temas muy interesantes. Ella ha tenido contacto con seres y realidades interdimensionales, con diferentes tipos de seres y ha tenido unas experiencias que a continuación ella nos va a compartir. Y que a su vez, pues ella debido a los temas que yo toco en los videos, y pues sintió la empatía debido a estas experiencias y se encuentra haciendo conmigo unas asesorías, le estoy brindando unas asesorías al respecto y tenemos el gusto de que ella nos va a compartir esas experiencias que les acabo de comentar. Hola Laure, Hola, bienvenida. querido Ivankis, ¿cómo estás? Bien, chévere, chévere. Bueno, coméntanos qué quieres compartirle a las personas, qué es la información que tú quieres compartir a las personas, porque a medida que vamos a ir yendo hablando, ustedes van a ver unas imágenes reales, originales, que ella ha tomado de estas experiencias, las que ha podido tomar, fotografías y con algunos filtros y algunas indicaciones de lo que ella quiere que se muestre y lo que me interesa también mostrar del caso de ella personal. Mientras vamos hablando, algunas imágenes ustedes van a ir viendo de estas conversaciones. Entonces, Lauren, coméntanos con qué quieres empezar. Bueno, saludo primero a todos, les mando un abrazo a todos los espectadores, esto es nuevo para mí. Quise contactar a Iván porque es una persona que es especializada en arquetipos, en todo lo que relacionado de entes, dioses alien, todo ese tema que me llamó la atención. Por ahí voy a partir porque mi primera fotografía y es digamos que la primera que tomé en la que me di cuenta que había algo interdimensional en mí, eh, las, tú las vas a mostrar. ¿Ok? Entonces, tiene una especie de herradura acá en la cabeza. Y bueno, de ahí yo dije, esto se ve raro, ¿qué será eso? Y yo dije, quiero indagar más sobre este tema. Bueno, a medida que pasaron los años, yo empecé a tener como sensibilidad, ¿sí? Sensibilidad hacia este plano en el que existimos, sueños, eh, experiencias como que se conocen como paranormales. Ok, o sea, tú lo que quieres decir es que estando en este plano en el que nos encontramos, empezaste a sentir, o sea, a tener sensibilidad hacia otros planos. Pues sí, porque considero que le puede pasar a cualquier persona, ¿sí? Sí, Pienso que, en mi sí, opinión, le puede pasar sí, a cualquier persona. Las experiencias que yo he visto se conocen en este plano como paranormales, ok, pero yo ya viendo tus videos y conociendo tu información, ya empecé pues como a aterrizar un poquito en la parte de interdimensionalidad, que es lo más complejo que yo he llegado a ver en mí misma, en mis fotos, y bueno, pues quiero compartirlas con todos ustedes. De ahí proviene una historia muy importante y cada vez ha ido acentuando en cada década, digo yo, porque yo empecé a tener este tipo de encuentros y experiencias desde los 15 años realmente. ok. Tú me has comentado anteriormente que has tenido experiencias de diferentes tipos con diferentes seres. ¿Con qué tipos de seres has tenido experiencias, contacto? Bueno, yo creo que es un tema bastante difícil de ponerlo en palabras o de describirlo como tal porque no los conocía, sino hasta que empecé a indagar un poquito. Yo conozco reptiles o reptilianos Sí, grises
o seres de cabeza grande, ovoide, Sí. Los famosos los grises, sí. famosos grises, los Ok. famosos grises, felinoides, que son una especie de humanoides con cabeza de león, Mm. los veo, y nórdicos, que son seres de forma como la nuestra, Humana. muy, pero muy altos, muy blancos y Los que cabello llaman los platinado. altos blancos, los nórdicos. Sí, Ok. ¿Y qué tipo de experiencias, digamos, para que la gente comprenda en este mundo de Matrix que hay en esta realidad dual, qué tipo de experiencias consideras benignas y qué tipo de experiencias consideras malignas con diferentes seres? es una pregunta muy, muy chévere porque creo que cuando tú empiezas a crecer te das cuenta que estás inmerso en otra realidad, ¿sí? Sí. Entonces, para mí, las experiencias en su mayoría han sido nocivas, no agradables, que me han causado un temor enorme, en su mayoría. O sea, podemos catalogarlas como dentro de la casuística de interferencia alienígena, o sea, la interferencia que se hace de forma abusiva en la conciencia Sí, y el cuerpo contenedor físico carnal de una persona. sí. Entonces, esas son la mayoría de La experiencias. gran mayoría, porque creo que como a muchos nos ha pasado, eh, pues yo inicié el camino creyendo en ángeles y contactando, digamos, un guía o un maestro o Sí, alguien que pueda asistir en alguna situación fuerte o dolorosa cuando tú dices, sí, necesito un ángel guardián o sí, algo por el estilo. sí. Entonces siempre creí en ese tema. Pero sí, cuando yo tuve pruebas de que no era algo tan normal lo que me pasaba a mí, empecé a estudiar, a leer y a investigar. Y ese proceso duró más o menos desde los 20 años. 20 años. 15 años fue mi primera experiencia fuerte con un tema de interferencia Ok, ya física, ¿no? Que tú dices es algo físico, que lo estás sintiendo y que lo estás viendo y que estás despierto, que no es un sueño, que no estás durmiendo. ok. Entonces, y ya a partir del año como más o menos 1998 ya empecé a cambiar mi conciencia, a elevarme, a querer saber y A leer, despertar. a despertar. Ok, Leí muchos libros de superación personal, pero muchos es mucho, tratando de saber el significado o por qué mis experiencias eran tan significativas para mí, por qué no le pasaba a todos los seres de mi familia ok, o por qué a alguien más. Entonces fue más o menos empezando por esa parte. ok. Y en cuanto a contacto con seres que tú interpretas más como experiencias benignas, ¿qué tipo de seres son estos? Bueno, yo como experiencias benignas, obviamente los relaciono con seres agradables físicamente. ¿De cuáles nos estás hablando? Te estoy hablando de unos seres que se llaman, en este plano, en esta dimensión en la que vivimos, se llaman pleyadianos en su mayoría, Sí, que bien, proceden de otra familia cósmica sí. eh, y son de verdad como, pues yo sé que es un poco fantasioso todo esto, pero no lo es al mismo tiempo porque cuando yo empecé a tener O un sea, nivel de que conciencia puede elevado, parecer fantasioso para quien no comprende y no lo haya vivido. exacto, Ok, porque cuando yo empecé a tener un conocimiento, un estudio, una lectura desde tan joven, empecé a comprender que sí hay seres que son mucho más avanzados. evolucionados de conciencia. Estamos hablando en temas de conciencia, porque el tema es de conciencia, de despertar la conciencia. Entonces, estos seres se me han presentado siempre es de a nivel interdimensional. Ok, Todas mis experiencias son interdimensionales. No uso el término astral porque no lo reconozco en mí, sino mi visión es interdimensional. o sea Yo que puedo ver el plano. puedes acceder a campos de espectros de luz
múltiples, diferentes a los, digamos, limitados que tiene cualquier humano promedio normal, entre comillas. Sí. Ok. Entre estos seres se encuentran los felinos. Entre ellos se encuentran los felinos. Los felinos los considero yo, pues en mi concepto, digamos, Sí. personal, entidades estelares benignas. Y los tomo yo como guardianes de la raza humana. Ok. Y pues es coincidente, coincide con el hecho de que si revisamos la casuística de todo este tema de razas interdimensionales, extraterrestres, hasta intraterrestres, etcétera, pues los felinos son considerados como efectivamente esas razas como protectoras, ¿no? Como especies de guerreros, de cierta forma, que ayudan a conservar el orden en alguna parte, en alguna matriz de realidad, cuando ésta está un poquito interferida y está como un caos, como realidad social de esa raza que está ahí. Entonces es coincidente con lo que tú nos cuentas. Y cuéntanos una experiencia más concreta con alguno de estas entidades felinas, o no sé, lo que quieras, algún tipo de mensaje que te han dicho, Bueno, algo que has compartido. voy a, pues como para no perderme de tanta cosa, yo voy a relatar un poco cómo son físicamente y de qué forma los veo Ok, interdimensionalmente. ok, Porque como tal, tener una conversación como la estoy teniendo contigo, en mi caso, no es así. Los mensajes, por ejemplo, con los seres que son luminosos de las Pléyades, ellos usan un uniforme azul y tienen una banda dorada. los felinos, No, los los pleyadianos. pleyadianos, ok, Son dos varones los que he conocido. ok, Siempre el contacto es a través de la mirada, de los ojos, y con eso ya te dicen el mensaje. Como por ejemplo, necesitas elevar tu poder, por ejemplo, ¿sí? O viniste a compartir una información, por ejemplo, ok. porque es lo que quieren como dar a conocer. Y con los felinos es en momentos en que he necesitado bastante valor, en situaciones muy personales. Esto es muy personal, este proceso es bastante único de cada personita. Entonces los felinos, la sola presencia es muy luminosa, son muy enormes, yo diría que por lo menos son 6 metros 6 metros de de estatura, estatura, ok. una contextura inmensa, Muscularmente muy inmensa. fuertes. También lo he visto con un traje azul a uno de ellos. Es muy blanco la parte de la barbilla, como casi que le brilla, como blanca. Ok, Y en esta parte del felino, el que entrecejo, específicamente es en el entrecejo, tiene una especie de diamante azul muy luminoso. O sea, ok, que, ¿qué me ha dicho él? Que esta raza, que no sé cómo se llama porque nunca me han dicho nombres, a excepción de los pleyadianos, el felino me ha dicho que son una raza, me ha explicado un poco la cadena de depredación, son una raza de hace muchísimo tiempo que vinieron a la Tierra a sembrar los depredadores con aspecto felinoide, los ¿sí? felinos, Hace ok. demasiado. Y están, y pues hubo, entre ellos hay dos categorías, positivos y no positivos, Entre los felinos, entre los dos felinos. categorías, positivos y no positivos. Quienes sembraron la cadena de depredación fueron los no positivos, volviendo O sea, este quienes sembraron el ecosistema, tipo de felinos el que tipo de conocemos en felinos esta matriz que que llamamos conocen, planeta Tierra, ellos dicen que son felinos no carentes de positivos, conciencia, o sea, no carentes de positivos. conciencia, Ok, depredadores depredadores. que necesitaban ver sangre, por decirlo de Ok, alguna manera así, crearon una presa y un predator, un depredador. exacto. O sea, Entonces, una matriz de realidad en la que se genere dolor, sufrimiento como forma de vida. sí, Ok, lo y si lo cual, vemos, mucho de lo que yo he compartido es descodificando las trampas en donde por programaciones de la conciencia, manipulación, interferencia alien, hemos visto que las programaciones
en el colectivo humano, inconsciente, o sea, carente de conciencia, pues tienden a ser con esa forma de depredación, o sea, arquetipos de depredación para que actuemos por falta de conciencia como depredadores entre sí. O sea, nos depredamos de múltiples formas, como yo he escrito en los videos, obedeciendo múltiples programaciones en formas arquetípicas de deuda, esclavitud, deuda álmica, emocional, luminosa, deuda mental de lo visual, las imágenes, lo que imaginamos, lo visual, deuda espiritual, patriarcal, lo que tiene que ver con la acción, la voluntad, deuda física, carnal, sexual, deuda de hibridación genética, multigenética, y deuda económica y financiera. Entonces, coincide con esto que te han dicho los felinos, que hay tipos de seres pro, digamos, bienestar, armonía, respeto hacia otras razas y otros que sí son fríos, depredadores, desalmados. Sí coincide, es muy, muy real. Ok, Y, y el motivo del contacto como tal, en mi caso particular, es si tú deseas dar un mensaje y decir a quien está interesado, porque este tema es más de personas que quieren elevar su que estado de quieren conciencia. indagar en todos estos temas Sí, de contactos con otras razas, porque eso hace parte del despertar. hace parte de la comprensión, ¿no? También. Ok, Entonces, digamos que lo puedo poner de esta forma, que me dieron como el permiso de decir, puedes hablar, ok, ¿sí? Puedes hablar. Se necesita valor para dar la cara y decir, tenemos, pues tenemos algo que no está bien, porque yo en forma personal me he sentido depredada, ok. ¿sí? Y lo he venido estudiando contigo, que ha sido como la única persona de todo lo que yo he investigado que leíste en el quid de qué es lo que está pasando con el tema de presa depredador, y sí ha coincidido Como sistemas enormemente de como depredación entre sistema razas, entre razas. interferencia. Y por qué te viene a ti tal o cual experiencia, etcétera. Es una forma de comprensión que se tiene ya cuando tú de verdad analizas que hay una serie de factores que cambian toda tu vida y no es normal. Hay interdimensiones, hay multiversos, multidimensiones, Niveles frecuenciales, niveles. vibracionales de luz diferentes, interactuando, pero debido a al seteo, a la sí, sí, al seteo de configuración de esta raza humana del ADN, no, nos limitaron las capacidades de visión espectral de luz. Entonces, los ojos fisiológicos ven un espectro de luz muy limitado. En el caso de Lauren, ella tiene activada su visión más amplia, puede ver otras realidades que están en simultánea con esta limitada que ven las mayorías de personas humanas, digámoslo así. Si, cuéntanos otra imagen de las que me has compartido que irán saliendo, como les dije al inicio, mediante vamos hablando, mientras vamos Vale. hablando va saliendo. Cuéntanos otra imagen que quieras, de la que quieras hablar, compartir. Bueno, les cuento que entre esas imágenes empecé a tomar, yo estudié Bellas Artes, me encanta la fotografía, entonces empecé a tomar imágenes hacia el cielo, porque sentía en mi interior una vibración y sentía de hecho una voz. No es telepatía, yo no la comparo con telepatía Una, porque es un término que no lo manejo. es como para que nos entiendan, es un tipo de voz interior que funciona de otra forma, pero ella sentía No, como una voz, como una comunicación. sí, que en un momento dado, determinado, pues yo iba en la calle o algo y me decía, por favor, apunta tu cámara y toma la foto. O sea, te decían, por favor Por apunta tu favor, cámara y toma sí, la foto. Ah, ok. sí lo deseas. De hecho, Te yo piden permiso, o me sea. sentí siempre como sin tu autorización no te podemos decir esto. O sea, Pero a que mí ellos me, sin tu autorización, sí, no, no lo ok. podía, yo no lo podía canalizar, digámoslo así. Es una especie de sentir
una forma de impregnación, una vibración que te dice, por favor, apunta tu cámara Y y toma toma la la foto. foto. Esto tiene que ver Sí, sí. también con lo que yo a veces manejo en algunos videos y hablo de ese tema, que sea cual sea el tipo de experiencia de interacción entre diversos seres de diferentes planos, para que tú puedas acceder a interferir en la realidad de otro ser, de otra raza y de otro plano de luz, necesitas del permiso de ese otro ser, Ujú. que es lo que sucede, desafortunadamente por falta de conciencia, sucede con esta raza humana que sembraron aquí en este experimento, en este planeta, que la mayoría por falta de conciencia no comprende, no recuerda que ella se dejó manipular su conciencia y accedió al permiso para que otros seres le depredaran de una u otra forma. En el caso de hablando de seres depredadores, interferencia alienígena, porque Sí, alien es un ser que aliena. Entonces ella nos está hablando de varios tipos de seres. de En este varios. tipo que estás hablando ahorita del ejemplo que te dijeron, toma la foto, por favor, te pedimos permiso, pero si quieres puedes tomar la foto. ¿Qué tipos de seres eran? Entonces, al momento en el cual yo tomo la foto, pues yo no veo absolutamente nada. Un cielo común y corriente, solo sigo, no es una orden, no sigo en la orden, sino que siento que también tengo que hacerlo y lo apunto, tomo la foto, pero no veo nada. Ya después de aplicar filtros o después de ver que ya algo no está, mi visión empieza como a enfocarse, como si fuera Como un zoom, empiezas ¿sí? como a decodificar, a Eso. descodificar lo que hay subliminal por ahí. Ok. Y hay una nave, la pueden ver ustedes ahí en el Naves. momento, hay una nave Vean en pantalla la imagen. que está, la primera foto que más me impactó, que ahí empezó pues digamos que el registro fotográfico, una nave succionando literalmente éter. Se ve una especie de portal succionador Ok. de éter y salen dos luces ovnis, lo que llaman, y Dos naves dos ovnis. Ok. naves. Lamentablemente la calidad de la fotografía pues no es la mejor, pero sí es, Ahí, digamos, puede, quien viene, digamos, siguiendo estos temas, tiene suficiente información visual para darse cuenta de lo que estamos hablando. exacto, Ok. exacto. Y bueno, y ya hay fotografías en las que aparece un ser depredador que se conoce como reptil, Ok. De uno de los tipos de de uno de los tipos reptiles. de reptiles que hay bastantes, me Ok. han dicho, hay bastantes. Em, hay unas fotos que espero que no los impacten demasiado, no es para generar ningún tipo de temor porque Claro. son planos interdimensionales, pero hay unos seres bastante escabrosos, parecen demonios, Ok. parecen reptiles en algunos, Se podría decir como entrar dentro del rango de Dracos, un reptil dracos, Draco, dragón, Draco, draco, dragón, o serpiente. Draco, dragón y serpiente, ok, sí, reptiles, Y hay otro tipo de alien que se ve formándose de mi cabeza. Siempre es cuando yo me hago también una selfie o algo que aparece un nivel interdimensional que pues tampoco se ve a simple vista, pero como un sello aparece, que tú me has hablado, como sí, una especie de sello que como un sale en tu sello pelo, interdimensional, un cambio de ojos. eh, y los ojos, ¿en qué notas el cambio en tus ojos? El cambio de ojos fue una prueba, de hecho es una experiencia que a mí me ha pasado más de una vez, que lo he visto solamente en cámara, cuando me hago un video, una selfie, que mis ojos cambian. Cambian y se forma un ojo de felino. El Es, ojo de es, felino, ¿te refieres a la pupila así como vertical? sí, es que es incontrarrestable. Tú lo ves y lo dices, pero no me sorprendía porque ya sabía, tenía información que aquí hay hibridación Claro, de una cantidad de ADN, ¿sí? ok. O Que sea, ¿te no, refieres a la, digamos, a la fórmula genética del ser humano? Pues obviamente hay un compendio de ADN de otras razas. El ser humano es un experimento conformado por múltiples razas, o sea, ADNs de diferentes razas. ¿A eso te refieres? a eso me refiero.
y creo que en mi caso personal es un poco, bueno, te vamos a dar un poquito de todo, lo digo de esta manera, entonces es un poquito de un tema para que si tú lo deseas, pues habla de eso con total normalidad, porque esto ya se tiene que empezar a conocer con total normalidad. Nosotros somos unas construcciones impresionantemente perfectas, nuestro ADN no es humano, nuestro ADN proviene de bastantes familias cósmicas que lo han modificado y de ahí pues partió como la necesidad de buscar ayuda, ya que la vida me la trajo, mi propia alma la pedía, mi propia alma pedía ayuda porque es un tema muy íntimo, muy personal, que lo he manejado solamente yo, no con mi familia, pues mi familia sabe que yo he tenido una forma especial de ser, ¿no? Siempre. Sí, sí, ok. Y con el tema de la conciencia, la evolución espiritual, bueno. Pero más allá de eso, pues nada, nada. Ok. Entonces es la primera vez que yo hablo Compartes y, públicamente. y lo hablo en público porque, porque en sí necesité ayuda de Iván para que me ayudara a comprender, valga la redundancia, por qué me están realizando experimentos, ¿cómo se puede decir? Como una, ella ha tenido, ahora pueden verlo en pantalla, una imagen que ella misma ha tomado, un par de imágenes, ella ha tenido, digamos, la fortuna, entre comillas, de poder tomar fotos testimoniales que dejan ver parte de la experiencia que ella ha tenido, que ella nos decía al principio, como parte de un experimento genético, digamos, abusivo, una interferencia alienígena en donde a ella le toman muestras y la imagen en pantalla ustedes pueden ver hace parte de una de esas experiencias. Háblanos de esa Sí, experiencia, de una imagen, la imagen que están viendo que digamos, sale en el brazo, esa parte es la del de brazo, esta implantes, parte, he tenido pues digamos que se exalta, digamos que la forma de ver la vida cuando tú empiezas a tener ya dolores específicos sin saber por qué, dolores dolores específicos físicos sin saber por físicos. qué. Ok, Y eso lo he presentado durante varios años de mi vida. ok, Pero en estos últimos, diría, 3 años, desde ok. el 2017 aproximadamente, ya fue muy evidente que eran implantes o que Implantes. eran algunas especies de mm, introducción de algún tipo de Artefactos, aguja, sí, de ok. algún tipo de Ver, sí, jeringa, algún ok, tipo de láser, de, ok, de algo que yo empecé como a sentirme a sentir. bastante confusa y con miedo, porque no es nada fácil. Ok, No es nada esto es fácil. lo que en la casuística se le conoce como los, parte, como los implantes, que son tecnología artificial, ya sea sutil, O que se lo etéreo. impregnan en Ujú. algún cuerpo sutil de ella, de la conciencia, alma, mente o espíritu, o lo que llaman el cuerpo astral, o también implantes físicos como tal, que son implantes de tecnología, digámoslo, tiene que ver mucho en la relación de la casuística con lo militar, ¿no? Okay. O sea, este tipo de implantes. Y, y ella, pues yo le agradezco de corazón que me haya elegido a mí para compartir esta experiencia. A ti, muchas gracias Y también. pues también chévere porque nos encontramos realizando un proceso de conciencia para ella en el que a través de unos ejercicios y unas experiencias, unos ejercicios y técnicas y información, ella ha venido comprendiendo, correlacionando, integrando con lo que ahora nos comentará que ha experimentado. Pero básicamente este testimonio de ella es muy importante para compartirle a las personas porque hay muchísimas personas que desean comprender más de estos temas, pero desafortunadamente muchas personas no quieren mostrar, informar porque se sienten todavía con mucha desvalorización, entonces piensan que van a ser muy agredidas o atacadas al respecto. Entonces, por ejemplo, tú que has experimentado con las asesorías que has tomado conmigo, en cuanto a todo lo que has experimentado ahí, ¿qué has, digamos, que has obtenido? Bueno,
Pues partiendo de la base que me sentía ya muy extraña sobre este tipo de experimentación, mm, lo primero que sentí fue luz, o sea, un alivio impresionante de que viendo tus videos, yo dije, lo correlacioné Mm, y empecé a decir, es por aquí, y por aquí también sentía una voz interna que me decía, es una persona que tiene la información como nadie jamás la ha tenido. mm, La correlación y la codificación que a nosotros nos hacen también es muy importante recalcar que estamos un poco perdidos en esos temas y yo, mm, gracias a estas asesorías, he podido empezar como a poner los pies un poco en la tierra y a entender qué es lo que está pasando, ¿sí? ok. ¿Qué es lo que está pasando? He encontrado una luz muy, muy grande y yo te agradezco mucho por eso porque sí, eh, eh, no es tan fácil tomar fotos y ver, pues nosotros le decimos embichados, pero es que hay seres ausivos, reptiloides y grises que han hecho acá con el ser humano lo que han querido. Ok. Y de alguna forma he aprendido primero a solicitar la ayuda como debe de ser, ¿sí? Porque en el caso de los felinos ellos no hacen este tipo de experimentos. Ok. Debo aclararlo, En tu caso, en mi los caso felinos con los que contactas no hacen no, interferencia abusiva. no. Ok. Ellos interdimensionalmente, cuando yo los veo, es una parte ya de protección, asistencia. Sientes Sí, una armonía, tranquilidad, sientes bonito, sí. sientes. Ok. Pero en el caso físico, sí es una intervención quirúrgica Ok. que es bastante doloroso. Ustedes no se imaginan lo doloroso Te duele que es físicamente. entonces. En algunas fotografías tengo alguna que me hicieron hace poco en los dientes. Entonces, ¿qué sentía yo? Que me los sacaban y me los volvían a Miren las poner. imágenes en pantalla. Esas Entonces, imágenes las tomó Lauren de la experiencia que les está relatando. Y a propósito, para decirles que ella también maneja el arte visual, la edición la visual y edición los visual. filtros y todo esto. Entonces, Entonces es muy chévere porque ella misma está ayudando a dar a conocer con formas visuales más fáciles de comprender para las personas. y Continúa. con ciertos filtros que son muy fáciles que nosotros todos los podamos usar para identificar si tú tienes un metal, porque pues Ok, digamos hay filtros de polarización o inversión del plano, ok, positivo, negativo, ok. y con eso empecé yo a jugar con mis imágenes. Esas ¿Sí? imágenes que ven de los dientes son los dientes de Lauren. Sí. Explícanos de eso. Ese fue muy evidente porque yo, pues mis dientes los tenía perfectos. Los tenías Los tenía, perfectos. ya no, porque yo te dije, me sacaron un pedazo de diente, te lo Ella, dije. ella hace Yo, poquito me comentó, hace pocos días hablábamos de esto y ella me comentó, me dañaron mis sí, dientes me que los tenía sacaron un pedazo, perfectos. sí, Y efectivamente ustedes ven ahí en las imágenes que me inclusive le desportillaron un desportillaron diente. un diente y tengo dos cositas verticales de metal. No sé, yo qué sentí en ese ¿Sientes momento, como porque físicamente siempre siento al otro día. destemplado, algo así? No, literalmente sentí que me habían sacado los dientes Ok. y me los habían vuelto a poner. Te los extrajeron y los volvieron a Lo incorporar. sentí literalmente y la sensación de tener sabor a sangre. Sabor a sangre, o sea, la cirugía, ok. Entonces ya con Iván, que es una maravilla, pues no sé ni cómo agradecer esta enseñanza que me está proporcionando en este momento para yo poder salir de esto, comprenderlo primero, pues para poder cambiar y pasar a la acción, tengo que saber qué es lo que me está pasando y Claro. por qué y dónde permití yo o mi alma permitió o tenía esto de otras vidas, no lo sé. Sé que soy una persona que no ha vivido en este planeta exclusivamente como ser humano, sino como otras razas Ok, también. ok. Y entonces
también siento, y debo decírtelo a ti, es como si, no es que sea, lo voy a decir como un conejillo de indias yo, pero sí que lo que han hecho a través de mí yo lo puedo mostrar para que alguien que esté viendo este video, esta información, diga, también me pasa lo mismo, Ok, también me pasa lo mismo, entonces por ahí va la cosa. pues, ok. Eso todo hace parte, como tú ya lo has comprendido, de programaciones arquetípicas en las que de múltiples formas han sembrado desvalorización en la raza humana, a nivel colectivo y a nivel personal, más en unas personas que otras. Y este nivel de desvalorización, obviamente, quien no tiene un valor bien codificado en su interior, debidamente comprendido y armado, codificado, programado, obviamente va a carecer de valor. Por ende, va a permitir de forma inconsciente que subliminalmente le desvaloricen, o sea, abusen de una u otra forma. En el caso de Lauren, ella estamos haciendo un proceso, ella simplemente yo le estoy guiando con información y una serie de técnicas y de ejercicios, y ella es quien está retomando el valor original suyo, el poder, se está empoderando como la conciencia creadora que es en forma humana mientras está en este plano, y simplemente estar empoderándose del recordar quién es verdaderamente, entre otras, su poderosa luz, la poderosa luz, alma, ánima, creadora, vida eterna, original, interdimensional. Y en base a reconocer esa esencia que todos los seres almados somos, pues ella ha podido empezar a cambiar la forma de su existencia porque ha venido comprendiendo, y pues es muy interesante porque estamos aquí en vivo con ella, y pues yo lo mismo, yo le agradezco porque se necesita Perdona. mucho valor, dale tranquila, se necesita mucho valor para este tipo de, digamos, de testimonio. Pero el valor, cuando ya yo la siento a ella, es otra persona ya, ahí está surgiendo la real esencia de ella, y ella ya empieza a comprender que no es nada del otro mundo. O sea, que realmente es un proceso fácil siempre y cuando la persona se comprometa, tenga el nivel suficiente de compromiso, voluntad, conciencia para emprender ese camino de recuperación de su valor, de su luz, de su alma, volver a traer ese poder, empoderarse, para poder volver a crear la realidad que ella sí desea experimentar. Sí, correcto. Lo que tú dices es muy cierto. Y, y lo más importante desde las 3 sesiones que llevamos es el reconocimiento de la codificación que nos hacen acá, por qué la hacen y de ahí por qué generamos o creamos una experiencia. Yo me estoy responsabilizando Claro. gracias a lo, digamos, a lo que tú me estás impartiendo y lo que enseñas en tus videos, porque sí, gracias a la información estoy siendo responsable de qué permito o qué no permito con este tipo de entidades. Exacto, eso es, disculpa que te interrumpa, eso es muy importante. Ella en carne viva lo está experimentando. ¿Por qué puede empezar a trascender y a cambiar el tipo de realidad, experiencia que está viviendo? Porque ella decidió responsabilizarse. Yo le estoy pasando una información a ella con el que le ayudo a que ese proceso de responsabilidad sea consciente, pero digamos, la responsabilidad es de cada persona. En el caso de Lauren, ella lo está compartiendo con Sí, cariño, con transparencia, con la tranquilidad y serenidad de una persona que asume su responsabilidad y comparte esto, sí. porque esto le va a ayudar a muchas personas. Ella está responsabilizándose, y yo lo digo también con alegría en mi corazón, lo siento. Yo veo, yo veo el cambio de ella, y digamos, desde que me contactó, obviamente, pues siempre sentí empatía, me cayó bien, pero ahorita me da alegría en el corazón porque he visto con su transformación cómo se ha venido empoderando como la verdadera esencia, conciencia y en forma de mujer Ujú. real que sí es ella. Sí, muchas gracias. Es algo que se lleva en el alma y en el corazón cuando tú dices, sí, de verdad, siento que sin él, una persona tan especial, tan empática
y tan inteligente no hubiera podido, pero es que la información que maneja Iván, de verdad que no la maneja nadie, nadie en este planeta. Debo ser muy honesta porque yo leí demasiado, me encanta leer, he meditado desde, tal vez desde los, no sé, como hace aproximadamente 25 años, todos esos temas ayudan, pero no había encontrado una información tan absolutamente, digamos que, bien estudiada y bien investigada y bien correlacionada para saber qué es lo que está pasando y quiénes están acá haciendo este caos de planeta, que es un maravilloso planeta, pero quiénes están haciendo este caos de planeta. Yo sé que todos y cada uno de nosotros también hemos permitido en alguna forma ser irresponsables Claro, por desconocimiento y por desinformación. claro. Por carencia de conciencia hemos ayudado a co-crear parte del caos en que se ha mantenido generacionalmente este planeta. Pero como ella lo dice, es un lugar espectacular este planeta. Es más, es, digamos, envidiado y hasta depredado por otras razas, precisamente por eso, porque hay muchos otros mundos, lugares donde no tienen muchas de estas cosas. Por ejemplo, la fuente, los tipos de agua, las fuentes de agua, 80% agua este planeta. Es un planeta con mucha riqueza genética. Entonces, lo que dice Lauren es parte también de mi propósito. A través de mi propósito, en el que incluyo a la música, o sea, la experiencia más elevada, más altruista con el sonido, lo que llamamos frecuencias sonoras, tiene que ver en el integrarse a los mundos, o sea, integrar nuestra conciencia de forma consciente con la máquina biológica física más densa y por ende con el reino material más denso, pero obviamente de una forma armónica. Reconocer nuestro territorio, nuestro escenario natural, el que nos sostiene en esta realidad, para que seamos, tengamos una experiencia más gratificante, más agradable y más creativa, o sea, pero de forma consciente. ¿Qué más quieres, sí, compartirnos? Bueno, dentro de todo lo que ustedes pueden apreciar como registro fotográfico, quiero aclarar también que parte de las enseñanzas de las sesiones es enfrentar el miedo y pues que el miedo es un programa virulento, ¿sí? Claro, claro, claro. Creo que ahí va relacionado o va muy de la mano de que a más experiencias negativas yo me estaba como yendo hacia abajo en vez de que mi poder y mi alma y mi luz pues salieran Te y estaba, sí, exacto. enfrentaran con valor estas Es una experiencias. realidad polar dual, ¿no? Entonces, si tú careces de valor, pues la polaridad es el miedo. O sea, el miedo se crece y se disminuye el valor. Entonces, en el caso de ella, ella ha retomado, se ha empoderado, ha recobrado, recuperado su valor original, que obviamente tiene que ver con su alma, ánima, que es el valor más poderoso que cualquier ser humano original pueda tener. Su esencia verdadera es anímica, alma, esencia lumínica, creadora, vida eterna, interdimensional. Ella ha venido reconociendo su cuerpo y a través de reconocer ese inmenso valor que tiene su ánima, en algún ejercicio ella misma pudo comprobar el inmenso poder que tiene el alma, su ánima, y pudo, a través de ese valor que decidió retomar, confrontar una experiencia, porque se manifestó en ese ejercicio Una entidad. una entidad que le quería hacer distraerle y manipular con miedo, inclusive hasta le llegó A estrangular en ese momento en que estábamos ejecutando el ejercicio. Es terrible la sensación y realmente nos damos cuenta que lidiamos con cosas que aún no podemos manejar si no tenemos a un maestro, un gran la maestro. información Iván es un gran correcta. maestro con la información correcta y con el apoyo necesario para salir de un estado de miedo, porque es que yo me encontraba Sí, en un estado profundo de miedo y, y voy a decir que no, no,
no nos podemos cerrar a esas posibilidades de que sí existe brujería, que sí existe magia negra, que sí existen entidades del bajo astral haciendo de la suya solo porque nuestra alma está secuestrada, Distraída. distraída y atrapada. O sea, el alma es el ser fractal original de la creación, eso que llama la gente Dios, realmente es la conciencia suprema creadora lumínica, luz muy pura. El alma es fractal de eso. Y como tal, el alma es, digamos, el cuerpo de luz más poderoso, muy por encima poderoso sobre cualquier entidad alien depredadora. Lo que pasa es que aquí hablamos del valor y del poder no para destruir, sino valor creativo. Pero el alma, cuando se le hace entender de forma amorosa, respetuosa y correcta, de que si ella sigue permitiendo, dejándose usar para alimentar sistemas de depredación y experimentación multigenética abusiva, pues de esa forma el alma sin quererlo, eh, pues le va a permitir a estas entidades seguir existiendo como depredadores, o sea que no van a poder despertar sus conciencias porque el alma les está facilitando la energía creadora lumínica para esos experimentos. Pero el alma una vez empieza a comprender, se le sabe hablar al alma, el alma empieza a incorporarse en el ADN del cuerpo y a trabajar en simultánea con la mente, el espíritu y el cuerpo físico, el ADN, como ella lo empezó a experimentar y ella vio que en ese momento trató de capturarla la programación de miedo que estas entidades que la tenía así por el cuello la trataba de capturar para que no se liberara, porque eso funciona como cualquier programación dominante. Si está acostumbrada a una cosa, una situación, eso no quiere salir de ese estado. Entonces, cuando se le trata de decir, bueno, chao, chao, porque ella ya se acordó quién es y el alma y tal, esa entidad va a tratar de manipular para seguir capturándola. Pero ella misma, si quieres, coméntanos qué experimentaste Sí, en ese momento. es muy emotivo ese momento porque tanto la voz de Iván en la sesión como mi propio, eh, pues no sé, anhelo de salir de esa Tu situación, fuerza, tu mi valor fuerza y anímico, mi tu... valor, eh, pude ver cómo mi alma destruyó, o sea, la poderosa luz de mi alma destruyó una especie de ser negro como si tuviera muchos velos dentro, él te enseña a ponerte en una esfera como si tuviera muchos velos, pero algo realmente repulsivo, Mm. y mi alma pues lo pulverizó, sencillamente fue Tú lo así, viste, yo lo vi, ok. yo lo vi. Y en una de las fotos que ustedes podrán apreciar, pueden ver al lado, no puse mi cara en ese momento de la foto, pero sí a través de mi cabello se manifestó la dimensión donde aparecen unas garras en esta posición, Unas garras. Es la imagen que están viendo a y yo continuación. asumo que es esa especie de entidad la que yo traté de ver porque hay otra entidad que es muy clara, a la cual le puse bastantes filtros, que yo Mm, te dije a ti que es Anubis, porque lo he visto ok. dimensionalmente reflejado en muchas partes. Y es una mano cerca de mi cara haciendo esta posición, ¿Como garra? con uñas negras, Garras, uñas negras. largas, Ok. es muy intimidante. Entonces, la verdad, cuando yo hice la sesión con Iván para esas energías externas oscuras, fue una liberación absolutamente verídica y única en ese momento. Y yo, digamos, yo le brindé información, asistencia, pero como ella lo viene comprendiendo, mi luz estaba presente ahí en forma respetuosa, presencial, pero yo simplemente la guiaba y le daba ánimo, fuerza, para que ella creyera en su ánima y se conectara con ella, y así fue como ella sola lo hizo, porque fue ella, fue la luz ánima, el alma de ella, el que ella comprendió cómo llamarla y usarla, y fue como ella lo hizo y experimentó esa liberación. Yo estaba observando todo lo que sucedía, pero yo estaba en mi centro de respeto y de armonía hacia ella, y ella dejándose guiar, simplemente ella lo hizo, se responsabilizó.
Y así fue como ocurrió esta experiencia. Sí. Y tú alcanzaste a sentir cómo llegó una vibración oscura, un Sí, frío sí, yo sentí. intensísimo, una gelidez absolutamente hedionda. Era algo bastante nocivo Sí. y Yo desapareció. sentí en un momento, sí reconocí, sentí frío y se me erizó un poco la piel, pero obviamente es la sensación de los sensores de estos campos me hicieron comprender que ahí estaba esa presencia, pero obviamente uno se mantiene en el centro con ánima, con la conciencia, alma, cuerpo, mente, espíritu, comunidad, y simplemente asistiendo tranquilamente. Y yo le dije con voz tranquila, tú eres el valor, tú eres el poder, habla, dilo, dilo. Yo la guiaba y ella simplemente creyó en ella, lo hizo, se responsabilizó y ahí va en este proceso. Vamos paso a paso. Ahora vamos a tratar de desactivar y desensamblar todos esos implantes pues yo lo siento en los huesos. Es una tecnología demasiado avanzada. Te cuento que cuando pasa esto, Mm, es como la apertura de una dimensión en mi habitación. ok, Esto pasa casi siempre de 1 a 3 de la mañana. ok. He tenido la oportunidad de levantarme 3 de la mañana y me veo la herida, Fresquita. sí, sí, un dolor terrible en la herida y desaparece casi, es que lo que he podido tomar, ojalá lo puedan ver Ok. porque sí en ¿A cuál algunos te es medio refieres evidente. imagen? Bueno, me refiero a hay una de mi hueso, de Ah, esa este está aquí hueso, es la aquí imagen que van a ver a también, continuación, ok. de este hueso, lo tienen pues ya demasiado agujereado y vamos a empezar ese proceso de retirar esos microchips etéricos y o físicos militares porque es una tecnología que usan, yo la atribuyo exclusivamente a reptilianos y grises. Ok, como ustedes observarán, quien haya investigado la casuística de este tema de los implantes, pues obviamente es coincidente que está asociado a muchos militares, ¿no? No solo militares de estos rangos de dracos, serpientes, etcétera, sino militares también híbridos que tienen aquí como humanos, que esas entidades tienen aquí como militares que les trabajan hacia ellos. Y esto que está relacionado con muchas de estas bases militares subterráneas donde tienen laboratorios, todo este cuento, toda esta historia, toda esta casuística, tiene que ver con esa experiencia que ella nos está contando. Y entonces tú nos dices que ocurre entre 1 y 3 de la mañana, como si se abriera un portal en tu habitación de tu casa donde tú duermes. Sí, la dimensión. Visualmente, ¿qué observas? Pues ahí Bueno, estás. obviamente lo primero que observo es a la entidad o a las entidades, porque casi siempre vienen acompañadas, son como médicos cirujanos Ok. y usan la primera vez que fue entidades grises, una especie de pistola en la sien, Una especie una de un especie de un artefacto. arma, sí, como una pistolita. Mm, Eh, en ese momento habían 4 entidades de grises, una a mis pies, 2 acá y una retirada hacia el tú fondo de la estabas ahí en la habitación. cama, Sí, yo en estaba en tu la cama. cama. Me desperté, me dijeron, se despertó, Se asustaron se ellos. asustaron ellos, se despertó. No tengas miedo, no, en serio, no tengas miedo. Toma tu pistolita, Te pusieron, te indujeron la, algo ahí. sí, y volví a quedar. Pero entonces se abre, es como Ah, cuando yo veo, porque cuando tú ves una dimensión, tú ves una luminosidad diferente a lo físico, sabes que no estás en un en tipo de una- luz de este rango de matriz. sí, exactamente. Ok, Es una luz totalmente diferente, ni siquiera es tu cuarto como tal, ok, la dimensión sí. es impresionante. ¿Y qué tipos de Pero seres has visto en esas cuando te interfieren de esa forma abusiva? ¿Qué tipo de razas que has visto? bueno, he visto en alguna fotografía, logré como configurar los más conocidos que hay una nave, están en esa nave de ¿Te traje llevaron a esa negro, nave? sí, de traje Ok. negro. Los tengo en una de las fotos, espero los puedan apreciar.
los más conocidos sé que son militares. Ellos sí me llevaron a una nave una vez. Pero como tú me dices, ¿Qué ¿cuál es? razas? Yo les llamo gris, pero Ok, hasta donde sé, pues digamos que recurrido a la investigación sí, y contigo tus programas, gris de Z reticuli. Soy muy específica ok, en saber quiénes son gris de Z reticuli. de Y, Z reticuli. y has visto, si no estoy mal, me comentabas que también has visto en esas intervenciones a otras razas como insectoides. Ellos en una ocasión me estaban poniendo un tubo en la garganta, Se estaban entubando. me estaban entubando El y insectoide. no, el insectoide, ya les comento, ¿qué pasó? Otra vez me desperté, estaban dimensionalmente en mi habitación, otra vez me desperté porque pues yo tengo eso de que me despierto. Me desperté y bueno, traté de quitarme, traté de hacer esto porque no podía respirar. Ok. Cuando traté de hacer esto, se acercó el ser muy alto, como de 2,5 metros, muy delgado, con ojos de insecto, con unas Como antenas, tipo mantis. como Como, un tipo mantis, pero era muy delgado y tenía un traje blanco, blanco. mm, Y como un entonces, científico, como un... desalmado, se enojó tanto, o sea, yo le sentí una Ok. cosa oscura de enojo y algo me rociaron inmediatamente, pero me dio muchísimo pavor ese momento. Al otro día amanecí con una gran molestia en mi garganta. Con molestias, ok. Pero es la primera vez que veo insectoides de ese nivel. Eso pasó exactamente hace 5 años. 5 años. Yo he venido con estos procesos como les comento, desde los 15 años teniendo experiencias paranormales. Empezó la experiencia a los 15 años cuando sentí que me desperté otra vez y tenía encima a un ser, mujer, Una mujer. era una mujer que yo solo le pude ver los ojos muy brillantes, pero estaba sentada encima de mis piernas y se quedó mirándome muy En tu atenta cama. en mi cama. Sí. Obviamente pues no tengo fotografías de eso Claro. porque no es posible. Yo no sabía que eso pasaba. No, pero es O que, sea, que no, más que tu testimonio y tu valor de compartirnos esto con tus palabras, o sea, sí. ¿Qué hice yo? Pues empecé a orar y a rezar, que no sabía pues exactamente qué pasaba ahí, pero bueno, eh, sentí perfectamente cuando se elevó. Ya se no, desprendió. las piernas me quedaron bastante entumidas. O sea, Bueno, estaba como enganchada a, a a mi un cuerpo cuerpo sutil, etérico. a tu cuerpo etérico. Ok. ¿Y qué sentías? ¿Qué experiencia estabas sintiendo? Cuando yo estaba viéndola a los ojos, traté de reconocerla porque me dio la impresión que parecía como una monja, algo así. Traté como de saber qué pasaba ahí, quién era físicamente, pero no le alcanzaba a ver sino los ojos, Y las era facciones rasgos, femeninas, y era una entidad femenina, sí, alienígena femenina, humanoide. sí, Ok, con cuerpo de humano. ok. En otra oportunidad, esto fue en el año en que se vinieron abajo las Torres Gemelas, 2001. 2001. Eh, eh, la entidad fue, lo puedo decir con mucha seguridad, un reptiliano más o menos de 3 metros de altura, de ojos rojos y escamas verdes, Un pero Draco. un Draco. Estaba parado al frente de mi cama, yo me desperté. Draco es dragón, ¿no? Raza dragón. De las abusivas. Te despertaste. Yo me desperté, yo me desperté. Eso sí fue uno de los mayores terrores de mi vida porque lo vi y le vi, los ojos son rojos y estaba muy oscuro, pero logré ver que tenía una especie de liderazgo o jerarquía porque tenía Una capa. una capa negra. Como ustedes pueden ver, como lo venimos divulgando varias personas, los arquetipos de las historias que nos cuentan en la TV, en las películas, Hollywood, etcétera, eso que llaman realidad, ficción, es más, es más real de lo que ustedes imaginan, sí es real, porque obviamente realidad es todo lo que se manifiesta de una forma u otra en algún plano u otro. Realidad es todo lo que se manifiesta.
Entonces salgamos de la trampa de que esto sí es real y esto no es real. No, son diferentes tipos de realidad, es otra cosa. Entonces esa realidad que nos venden como ficción es, existe en las experiencias de las personas, en este caso humanas y en el caso personal de Lauren. Ella nos está dando su valioso testimonio de que estas experiencias existen y hay seres así y con esos arquetipos de vestimentas y capas, como ella nos está diciendo, ustedes asocien cuando nos han mostrado esos seres que son así como muy patriarcales, patria, patrón, autoridad, muy patriarcales, con esas capas negras en las películas, pues generalmente son como muy autoritarios, por ende abusivos. Entonces si ven las correlaciones como todo empata, encaja perfecto lo que nos venden como supuesta ficción que no existe, pero obvio que existe. Y pues el testimonio de Lauren es uno de los muchos de personas ya valientes que quieren compartirnos esto. Y pues que de cierta manera, a raíz de tantos cambios y como se elevó la conciencia en torno a esta situación que se dio desde el año pasado de la salud mundial, muchos de nosotros los meditadores O y sea, los que perdóname, queremos el año 2020 2020, y hacia el 2021. los meditadores del mundo, lo puedo decir así porque pues es la especialidad que hace que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestra mente se conecten. Gracias, y lo aprendí mucho más gracias a la correlación de la triada senso-audiovisual y toda la correlación que la rodea. Entonces ya eh, ellos, todos los seres que quieren tratar pues de dar una mano, van a decir, todos podemos verlos en algún momento dado para que sepan que, que está pasando algo en este planeta Okay. y O sea, que cualquiera lo que pueda tú quieres tomar. decir es que entre más personas despierten, muchas personas van a poder empezar a darse cuenta de estas realidades de que está sucediendo. ¿Eso es lo que nos quieres decir? Sí, Ok, y que está asociado de ese tipo de entidades demoníacas, muchas, ok. dracos, grises e insectoides, ¿qué institución tienen asociada para esclavizar a Ah, la ok, humanidad? a la raza humana. O sea, tú dices, sí, hacia qué paradigmas, instituciones, en forma de instituciones, es que se entraman, se camuflan estos arquetipos de estas entidades para generar esclavitud a través de esas instituciones, ¿sí? Sí, porque Ok, desafortunadamente con ustedes, pues el ejercicio primero que hay que hacer es ver varios de los videos de Iván porque son una maravilla para hacerte ya tener un nivel de comprensión bastante grande. Lo que tú has hablado de la sangre y los códigos de ADN, cómo sí, vamos a usar una palabra que nos gusta mucho decir, nos enchutan en el ADN una serie de, en la sangre nos interviene en nuestro ADN para, digamos, planes maquiavélicos, diría yo, que estas instituciones tienen y por lo cual ellos a la sangre, que es uno de nuestros mayores, la cadena de ADN, la quieren modificar a como de lugar. Entonces, aquí hay una industria y que tengo otra foto de Monserrate que espero pues la puedas pasar porque estaba en una tormenta fuertísima hace 3 meses más o menos y tengo una foto en la que yo perfectamente a nivel interdimensional estaba viendo una nave nodriza succionando el éter y sobre un poco más alejado una especie de container oscuro a donde llevan este material, ¿qué es esa que caja es como cubo oscuro negro que ustedes ven encerrada en un círculo en la imagen que están viendo en pantalla? y un ovni enorme, o sea, esto es interdimensional. La cámara a veces es una maravilla de invención porque capta A veces capta esos espectros de esos. luz Yo estaba viendo la nave, la que estaba absorbiendo, absorbiendo, ok. succionando, pero el ovni captó el ovni que se dirigía sobre la montaña y luego pude ver cómo mandaban esa columna de luz, son como Ok, columnas
Porque sí. hacia el vagón, Ah, hacia el container que ella dice que es el que está como un encerrado ahí, container. como el cubo oscuro que ven en la imagen. Me quedé impresionada, yo ojalá todas las personas de este planeta pudieran ver lo que yo veo, porque sí es demasiado dramático y no es justo. Ok, sí, yo tengo, digamos, el privilegio de que Lauren haya compartido conmigo esta información. En la imagen que están viendo ahí, ustedes ven perfectamente lo que ella les acaba de narrar. Ahí se ve perfectamente como una imagen de un cubo, una caja oscura negra, o sea, recta, como un container, que ella lo describe como un container, y se ven las otras naves, se ve, yo lo veo, y yo sé que muchas personas lo pueden percibir. Respecto a la sangre hay algo muy digamos que interesante, es porque yo recuerdo una historia con unos científicos, que un científico hacía unos experimentos a nivel con microscopio electrónico, en donde tomaba la sangre y observaba la sangre de una persona de estatus normal que se alimenta con el tipo de alimentación normal que se alimenta el ser humano, o sea, una alimentación bastante desarmónica, industrial, de química artificial, desbalanceada, etcétera. Y esa sangre de esas personas se veía cómo se movía muy lento. Claro, porque toda esta interferencia de alimentación basura nos pone nuestro líquido muy denso, muy lento, y por ende la sangre muy lenta. Y lo curioso, que tiene coherencia con todo lo que les venimos hablando, es que esa sangre muy lenta se veían, porque él lo mostraba en las imágenes de la pantalla del microscopio electrónico, se veían unos bichos, literalmente como unos seres, así como monstruos, demonios, en chiquiticos se veían, parecido a las improntas que tú me has mostrado del pelo, así muy parecido, se veían bichos en la sangre, tiene todo el sentido. Versus cuando él tomaba una muestra de sangre, pero eso tiene que ser en segundos, inmediato. Él tomaba la muestra de sangre de una persona ya más que estaba en más tranquilidad, más serena, respirando mejor y también con mejor alimentación. Esta sangre se veía realmente feliz, se veía fluyendo a mejor velocidad y constante, con una mejor constante, y no se veían esos seres, estos bichitos en la imagen del microscopio electrónico, no se veían estos bichitos que sí se veían con lo que anteriormente comentaba. La sangre tiene... La sangre es uno de los mayores objetivos de Claro, estos aliens. claro. eh, Realmente la quieren dominar a toda costa y la trabajan para, digamos que para que los seres humanos estén dormidos aún, ¿no? Y no queramos, pues no se busque el despertar de la conciencia. Claro, además, como ya lo hablé en un video que hice recientemente, que tiene que ver con temas de todo esto, en el que hablo de la sangre. Y ahí incluí un espacio en el que hablo de la sangre específicamente femenina y de la sangre más exactamente menstrual, la sangre de la menstruación. Es un tema muy importante porque correlacionando diferentes temas, el tipo de sangre menstrual que generan las mujeres es muy poderoso. Entonces les recomiendo ese video. Este video tiene que ver con el terrible secreto de lo masónico con que manipulan y esclavizan a la raza humana. Este video se llama así. Ahí hablo de eso de la sangre. Es porque, exacto, el valor de la sangre es inmenso, lo que tú dices. Bueno, ¿qué nos quieres decir para despedirte? ¿Cómo te quieres despedir? ¿Tú qué les recomiendas a las personas en base a tu valiosa experiencia? ¿Qué les recomiendas? Pues como haciendo un recuento, un resumen o una sinopsis de mis experiencias personales, estoy aquí para dar fe, pues dar testimonio de que existen alienígenas en distintos niveles interdimensionales y los hay en forma de pulpo que les dicen catulus, Catulus, pulpos. eh, reptilianos, para hacer esta conclusión, grises, distintos tipos, y pues ya no tengo fotos de los buenos, no tengo, tengo es más las experiencias más fuertes de mi vida,
pero de pronto es un mensaje para todos ustedes para que entiendan que existen este tipo de entidades que manipulan a la conciencia humana. Ok. Bueno, espero hayan disfrutado de esta muy interesante testimonio de Lauren y pues del valor de ella, ¿no? Para que copien eso. O sea, el valor es de las programaciones arquetípicas más importantes que una persona le conviene recuperar, su valor. Entonces, Lauren, muchas gracias de A corazón, de ti, verdad, a ti por compartirnos tus experiencias y pues nos vemos en el próximo videoprograma. Un abrazo musiconsciente de armonía, de bienestar para ti. Chao, chao, chao.